Después de 4 años juntos me dijo que no era material de esposa. Durante casi 4 años pensé que estaba construyendo una vida con el hombre con el que me iba a casar. No porque fuera una fantasía adolescente ni porque me hubiera inventado señales donde no las había. Habíamos pasado demasiado tiempo juntos como para que fuera una ilusión unilateral. 2 de esos años viviendo en el mismo apartamento, compartiendo facturas, rutinas, discusiones pequeñas sobre quién olvidó comprar leche o quién dejó la ropa en la lavadora demasiado tiempo. Era una vida real. No perfecta, pero estable. Mi novio, David, no era el tipo de hombre que hablaba constantemente del futuro. Era más reservado con esas cosas. Pero cuando lo hacía, siempre sonaba como si ese futuro nos incluyera a los dos. Habíamos hablado de ciudades donde nos gustaría vivir algún día. De cómo sería tener un perro grande cuando tuviéramos más espacio. Incluso habíamos tenido conversaciones torpes sobre hijos, de esas que empiezan como una broma y terminan con un silencio incómodo porque ambos saben que no es solo una broma. Nada de eso parecía raro en una relación de 4 años. Por eso, cuando mis amigas empezaron a preguntarme si creía que David iba a proponer matrimonio pronto, no me sonó descabellado. Al principio me reía. No sé, decía. David no es tan predecible. Pero la verdad es que yo también lo estaba pensando. No era ansiedad. No estaba presionándolo ni contando los meses como si fuera un cronómetro. Simplemente sentía que la relación estaba entrando en una etapa distinta. David empezó a comportarse de una manera que yo no había visto antes. No era algo dramático, pero sí distinto. Más atento. Más reflexivo. Había momentos en los que me miraba como si estuviera evaluando algo que yo no podía ver. Una noche estábamos en casa de unos amigos y alguien hizo una broma sobre matrimonios largos. David levantó su vaso y dijo algo que en ese momento me pareció una simple ocurrencia. Bueno, si algún día me caso, espero hacerlo bien. Todos rieron. Yo también. Pero por dentro me quedé pensando en esa frase más tiempo del necesario. Porque no dijo, si algún día nos casamos. Dijo, si algún día me caso. En ese momento decidí no darle importancia. En relaciones largas uno aprende a no analizar cada palabra. Pero las semanas siguientes empezaron a acumularse pequeñas cosas que alimentaban esa idea de que algo importante estaba cerca. David empezó a preguntarme más sobre mi familia. Sobre mi madre, sobre mi hermana, sobre cómo imaginaba mi vida dentro de 5 o 10 años. A veces lo hacía de forma casual, mientras cenábamos o veíamos una serie. ¿Alguna vez te gustaría volver a vivir cerca de tu ciudad? Me preguntó una noche. No lo sé, respondí. Supongo que dependería de muchas cosas. ¿Cómo qué? Trabajo. Hijos, vida. Recuerdo que cuando dije hijos, David no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente, como si estuviera tomando nota mental de algo. Fue alrededor de ese tiempo cuando ocurrió algo que, en retrospectiva, probablemente terminó de convencerme de que estaba a punto de proponerme matrimonio. Una tarde llegué antes de lo esperado al apartamento. David estaba en la cocina hablando por teléfono con uno de sus amigos más cercanos. No me vio entrar. No estaba escuchando intencionalmente. Solo me quedé quieta en la entrada cuando escuché algo que captó mi atención. Sí, lo sé, decía David. No voy a seguir posponiéndolo mucho más. Hubo una pausa. Claro que estoy seguro. Solo quiero hacerlo bien. Sentí una mezcla absurda de emoción y nerviosismo subir por mi pecho. No escuché toda la conversación. De hecho, me sentí culpable por estar ahí parada. Así que hice ruido con las llaves para que supiera que había llegado. Cuando David me vio, sonrió como siempre. ¿Llegaste temprano? Sí, respondí. El tráfico estaba raro hoy. No le mencioné la conversación. No porque estuviera ocultando algo, sino porque quería conservar esa sensación unos días más. Esa pequeña ilusión que empieza a crecer cuando crees que algo grande está a punto de suceder. Durante las semanas siguientes mis amigas empezaron a notarlo también. Te juro que ese hombre te va a proponer pronto, me dijo una de ellas durante una cena. ¿Por qué estás tan segura? Pregunté.
Porque los hombres se vuelven raros antes de hacerlo. Todas rieron. Yo intenté no pensar demasiado en eso, pero la idea ya estaba instalada en mi cabeza. David y yo llevábamos una vida tranquila. Pagábamos nuestras cuentas juntos. Teníamos nuestras pequeñas tradiciones de fin de semana. Habíamos superado discusiones, momentos difíciles, decisiones complicadas. No éramos una pareja perfecta, pero éramos una pareja estable. O al menos eso creía yo. Nunca imaginé que todas esas señales que interpreté como el comienzo de un compromiso, en realidad estaban apuntando hacia algo completamente distinto. Porque cuando David finalmente decidió hablar conmigo sobre nuestro futuro, no fue para preguntarme si quería casarme con él. Fue para explicarme por qué, después de 4 años juntos, había llegado a la conclusión de que yo no era una mujer con la que él quisiera construir una familia. Y la manera en que lo dijo, fue algo que nunca voy a olvidar. Actualización 1. La conversación ocurrió un martes por la noche. No fue una pelea. No fue un momento caótico. Y creo que eso fue lo que más me descolocó después. David llegó a casa más temprano de lo normal. Yo estaba en la cocina terminando de preparar algo rápido para cenar. Recuerdo que el bebé de nuestra vecina lloraba en el apartamento de al lado, y que yo estaba pensando en lo extraño que era cómo uno se acostumbra a esos sonidos cuando vive en el mismo edificio durante años. Cuando David entró, dejó las llaves en la mesa y se quedó de pie unos segundos sin decir nada. No parecía enojado. Parecía decidido. Tenemos que hablar, dijo. Esa frase tiene una forma muy particular de detener el tiempo. Me limpié las manos con una toalla y me senté frente a él en la mesa. No estaba preocupada. Si soy honesta, una parte de mí pensó, ridículamente, ahora lo veo, que tal vez estaba a punto de decir algo importante. Algo que tenía que ver con esa conversación que había escuchado semanas antes. David evitaba mirarme a los ojos. He estado pensando mucho últimamente, empezó. Asentí. Sobre nosotros. Todavía no sentía miedo. Solo curiosidad. Creo que deberíamos terminar. La frase cayó en la habitación como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Por un momento pensé que había entendido mal. ¿Terminar? Pregunté. David finalmente levantó la mirada. Sí. No gritó, no hizo drama y no parecía conflictuado. Y al contrario, parecía aliviado. No entiendo, dije. Porque realmente no entendía. Nada en las semanas anteriores indicaba una ruptura inminente. He estado pensando mucho en el futuro, continuó. En lo que quiero para mi vida. Algo en su tono me hizo sentir un frío extraño en el pecho. Y creo que tú no eres la persona con la que quiero construirlo. No fue una discusión. No hubo una explosión emocional inmediata. Solo una sensación lenta de que la realidad estaba cambiando de forma delante de mí. Hace semanas que actúas raro, dije finalmente. Pensé que... No terminé la frase. David suspiró. Pensaste que iba a proponerte matrimonio. No lo dijo como una pregunta. Lo dijo como una constatación. No respondí. Porque lo peor fue que no parecía sorprendido. Sabía que probablemente lo estabas pensando, continuó. Y por eso quería hablar ahora. Ahí fue cuando sentí la primera punzada de algo parecido a la humillación. Entonces dime qué pasó, dije. David apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos. No es algo que haya pasado de repente. Es algo que he ido entendiendo con el tiempo. Esperé. Y entonces dijo la frase que todavía puedo repetir palabra por palabra. Tú eres una gran persona para salir, para vivir experiencias, pero no eres el tipo de mujer con la que se construye una familia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué significa eso? David tardó unos segundos en responder. Eres muy intensa. Muy acelerada. Siempre quieres más. Más planes, más metas, más cosas. Y eso está bien, pero para una vida familiar yo necesito algo más tranquilo. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que soy demasiado ambiciosa? Estoy diciendo que eres demasiado,
interesada. La palabra me atravesó. ¿Interesada? Siempre estás pensando en el siguiente paso. En lo que sigue. En crecer, en avanzar. Yo necesito a alguien más, estable. Me quedé, mirándolo. 4 años. 2 viviendo juntos. Cientos de conversaciones sobre el futuro. Y ahora, de repente, yo era el problema. ¿Y esto lo descubriste ahora? Pregunté. David negó con la cabeza. Lo fui entendiendo con el tiempo. Pero hace semanas me preguntaba sobre hijos. Porque quería estar seguro. La frase me dejó sin aire. ¿Seguro de qué? David respiró hondo. De que no eras la mujer con la que quiero tenerlos. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve sentada en silencio después de eso. Solo recuerdo una sensación muy clara, la de estar viendo cómo 4 años de mi vida eran reescritos en tiempo real por alguien que ahora hablaba de nuestra relación como si hubiera sido un experimento. Entonces todo este tiempo, dije, ¿estabas evaluándome? David frunció el ceño. No lo veas así. ¿Cómo quieres que lo vea? No respondió. En lugar de eso dijo algo que empeoró todo. Mira, tú eres increíble. De verdad. Pero no eres material de esposa. Creo que fue la primera vez que sentí ganas de llorar durante toda la conversación. No porque quisiera convencerlo de quedarse, sino porque me estaba dando cuenta de que el hombre con el que había compartido mi vida durante años tenía una imagen de mí que yo nunca había visto. ¿Y qué soy entonces? Pregunté. David dudó un momento. Eres alguien con quien se vive algo intenso. La frase quedó suspendida entre nosotros. Pero no alguien con quien se construye algo permanente. No grité. No le lancé nada. Solo me levanté de la mesa y fui al dormitorio. Esa noche dormí sola y él se fue para la habitación de huéspedes. Y mientras miraba el techo en silencio, una idea empezó a formarse lentamente en mi cabeza. No era rabia todavía. Era algo más oscuro. La sensación de que alguien había decidido quién era yo, sin preguntarme nunca. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa conversación no fue el final de la historia. Fue el principio del momento más bajo de mi vida. Y también del momento en que todo empezó a cambiar. Actualización 2. Los días que siguieron a esa conversación fueron extraños. No porque hubiera drama constante. No hubo gritos ni escenas dramáticas como las que uno imagina cuando una relación larga termina. De hecho, lo peor fue lo contrario, una calma incómoda, como si David hubiera pasado página mucho antes que yo. Seguíamos viviendo en el mismo apartamento durante esas primeras semanas. El contrato estaba a nombre de los dos y ninguno podía simplemente desaparecer de un día para otro. Dormíamos en habitaciones distintas. Cocinábamos en silencio. Nos movíamos por la casa como dos desconocidos que accidentalmente comparten el mismo espacio. La primera noche después de la ruptura llamé a mi mejor amiga. No lloré inmediatamente. Durante casi 20 minutos le conté todo con una voz sorprendentemente estable, como si estuviera relatando la historia de alguien más. Pero cuando finalmente repetí en voz alta la frase que David había usado, algo se rompió. Dijo que no soy material de esposa. Hubo silencio al otro lado del teléfono. ¿Perdón? Que soy buena para vivir cosas intensas, pero no para construir una familia. Mi amiga tardó unos segundos en responder. Ese hombre es un imbécil. Quise reírme, pero en lugar de eso empecé a llorar. Durante los días siguientes me moví por la vida como si estuviera atravesando una especie de niebla emocional. Iba al trabajo, respondía correos, hablaba con compañeros, pero por dentro todo parecía desconectado. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza. No eres material de esposa. Cada vez que pensaba en ella, mi mente empezaba a hacer algo peligroso, buscar pruebas. ¿Había sido demasiado ambiciosa? ¿Había sido demasiado intensa? ¿Había presionado demasiado el futuro? La humillación tiene una forma muy efectiva de convertirte en tu propio crítico tóxico. David, por su parte, parecía sorprendentemente tranquilo. No era cruel. No hacía comentarios hirientes ni intentaba provocarme.
Pero tampoco parecía especialmente afectado. Eso, de alguna manera, dolía más. Una tarde lo escuché hablando por teléfono en el balcón. Sí, ya se lo dije, decía. Era lo mejor. No sabía con quién hablaba. No quise saberlo. Fue alrededor de esa semana cuando ocurrió algo que terminó de romper cualquier ilusión de dignidad que me quedaba. Una amiga en común me envió un mensaje. ¿Estás bien? No respondí inmediatamente. ¿Por qué? Tardó un par de minutos en contestar. Porque David salió anoche con alguien, y pensé que quizás sabías. Sentí como si alguien hubiera vaciado el aire de la habitación. No pregunté detalles. No quería saber dónde habían ido ni quién era la mujer. Pero la simple idea de que él ya estaba saliendo con alguien mientras yo todavía estaba intentando entender qué había pasado me dejó paralizada. Esa noche, cuando David llegó al apartamento, lo supe inmediatamente. No porque estuviera actuando diferente. Era algo más sutil, una ligereza en su actitud que no había visto en semanas. Hola, dijo al entrar. Hola. Eso fue todo. Pero mientras lo observaba moverse por la cocina como si nada hubiera cambiado, algo dentro de mí se transformó. Hasta ese momento había estado triste. En ese instante apareció algo nuevo. Rabia. No una rabia explosiva. No la que te hace gritar o romper cosas. Era una rabia fría. Porque empecé a entender algo que hasta entonces había evitado pensar. David no llevaba semanas evaluando nuestra relación. Llevaba semanas preparándose para salir de ella. Y de repente muchas cosas empezaron a tener sentido. La conversación que escuché con su amigo. Las preguntas sobre el futuro. La calma con la que me dijo que no era material de esposa. No estaba descubriendo nada sobre mí. Estaba justificando una decisión que ya había tomado. Esa noche no lloré. En lugar de eso hice algo que no había hecho desde que empezó todo, llamé a mi hermana. Le conté todo. No suavicé nada. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. Escúchame bien, dijo finalmente. Ese hombre no te dejó porque no seas material de esposa. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil inventar un defecto en ti que admitir algo sobre él. La frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Fue también en ese momento cuando tomé una decisión importante. No iba a quedarme en ese apartamento. No iba a quedarme cerca de alguien que había reducido 4 años de mi vida a una etiqueta. 2 semanas después encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El día que terminé de empacar mis cosas, David estaba en el trabajo. Dejé la llave sobre la mesa y me fui sin despedirme. No fue un gesto dramático. Fue un acto de supervivencia. Porque había entendido algo que al principio me negaba a aceptar. Si me quedaba cerca de él, iba a seguir escuchando su versión de quién era yo. Y necesitaba silencio suficiente para descubrir quién era en realidad. Lo que no sabía en ese momento era que la historia con David todavía no había terminado. Ni que, meses después, el hombre que me dijo que no era material de esposa sería la última persona en esperar lo que estaba por pasar. Actualización 3. Mudarse fue más difícil de lo que esperaba. No por la logística. No por las cajas ni los muebles ni el caos normal de trasladar una vida entera a otro lugar. Fue difícil porque, cuando finalmente cerré la puerta del nuevo apartamento la primera noche, no había distracciones. Solo silencio. Durante 4 años había construido una rutina alrededor de David. Incluso las cosas pequeñas, qué lado de la cama usaba, cómo organizábamos la cocina, quién hacía café por la mañana, estaban entrelazadas con su presencia. De repente, todo eso desapareció. Las primeras semanas fueron una mezcla incómoda de libertad y tristeza. Había momentos en los que me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso invisible. Y luego, sin previo aviso, llegaba un recuerdo cualquiera y me dejaba completamente desarmada. Mis amigas y mi familia hicieron algo que nunca voy a olvidar, no intentaron minimizar lo que estaba sintiendo. No me dijeron, mejor así, ni, ya encontrarás a alguien mejor. En lugar de eso, escucharon. Me dejaron repetir la historia 1000 veces si lo necesitaba.
Me acompañaron a cenar cuando no quería estar sola en casa. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Al principio fue casi imperceptible. Una tarde me di cuenta de que había pasado varias horas sin pensar en David. Otro día, alguien hizo una broma sobre relaciones y yo me reí sin sentir ese nudo inmediato en el estómago. Pero el cambio más importante fue interno. La frase que David me había dicho empezó a perder poder. No eres material de esposa. Durante semanas había dejado que esas palabras definieran mi estado emocional. Las analizaba, las cuestionaba, intentaba entender qué significaban realmente. Hasta que un día entendí algo simple. El problema no era que David hubiera dicho esa frase. El problema era que yo había empezado a creer que tenía autoridad para definir quién era yo. Ese fue el momento en que dejé de intentar demostrarle algo a alguien que ya no estaba en mi vida. Fue también alrededor de ese tiempo cuando conocí a Marcos. No fue una historia de película ni un encuentro dramático que cambió mi vida de inmediato. Lo conocí en algo completamente normal, una reunión pequeña organizada por unos amigos en común. Recuerdo que, cuando me lo presentaron, mi primera reacción fue pensar que parecía tranquilo. No carismático de forma exagerada. No el tipo de persona que domina una habitación. Solo, cómodo consigo mismo. Hablamos durante un rato largo esa noche. Nada profundo. Nada especialmente memorable. Comentamos sobre trabajo, viajes, música. Cuando regresé a casa pensé que había sido una conversación agradable y nada más. Pero días después me escribió para preguntarme si quería tomar un café. Acepté. Y durante ese café ocurrió algo que no esperaba. Marcos escuchaba. No de esa forma educada en la que alguien espera su turno para hablar, sino con una atención genuina que me hizo sentir extrañamente relajada. En algún momento de la conversación le conté, de forma muy resumida, que acababa de salir de una relación larga. No entré en detalles. ¿Difícil?, preguntó. Sí. Asintió. Las rupturas largas siempre lo son. No me interrogó. No intentó analizarlo. No me dijo qué debería sentir. Solo cambió de tema. Esa normalidad fue, curiosamente, lo que más me sorprendió. Durante las semanas siguientes empezamos a vernos con cierta frecuencia. Paseos simples, cenas tranquilas, conversaciones largas. No estaba intentando llenar un vacío. Y él tampoco parecía intentar ocupar uno. Un día, meses después de haber terminado con David, ocurrió algo pequeño que terminó de cerrar una herida que yo ni siquiera sabía que seguía abierta. Marcos estaba en mi apartamento ayudándome a armar una estantería que yo había comprado. En algún momento empezamos a hablar de relaciones pasadas. Le conté, esta vez con más detalle, lo que había pasado con David. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. ¿Qué?, pregunté. Marcos negó con la cabeza. Solo estoy pensando en algo. ¿En qué? Se encogió de hombros. En lo raro que es que alguien pueda pasar 4 años contigo y no darse cuenta de quién eres realmente. No dijo que David estaba equivocado. No dijo que yo era perfecta. Solo dijo eso. Y por alguna razón esa frase tuvo más impacto que cualquier intento de consuelo que había escuchado antes. Porque por primera vez alguien no estaba discutiendo la opinión de David. Simplemente estaba cuestionando su capacidad de verla correctamente. La vida siguió avanzando. Mi relación con Marcos creció de forma lenta, sin urgencia. No hubo promesas apresuradas ni conversaciones dramáticas sobre el futuro. Solo algo que, con el tiempo, se volvió evidente. Respeto. Y entonces, casi 8 meses después de que David me dijera que no era material de esposa, ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Recibí un mensaje suyo. Solo 2 palabras. ¿Podemos hablar? Y por primera vez desde que todo terminó, sentí algo que no había sentido en meses. No tristeza. No nostalgia. Curiosidad. Porque de repente me pregunté qué podía tener que decir el hombre que estaba tan seguro de que yo no era la mujer adecuada para construir una vida. Y tenía la sensación de que lo que sea que tuviera que decir no era algo que yo me esperaba. Actualización 4. El mensaje de David llegó un martes por la tarde.
Solo 2 palabras. ¿Podemos hablar? Durante unos segundos me quedé mirando la pantalla como si fuera un error. Habían pasado meses desde la última vez que habíamos tenido cualquier tipo de contacto. No habíamos intercambiado mensajes por cumpleaños, ni por fiestas, ni siquiera por accidente. Había desaparecido completamente de mi vida. Y, si soy honesta, eso había sido necesario. La primera reacción que tuve fue ignorarlo. No por rabia, sino porque ya no sentía esa urgencia emocional que antes me habría empujado a responder inmediatamente. Dejé el teléfono sobre la mesa. Pasó 1 hora. Luego 2. Finalmente contesté. ¿De qué? Su respuesta llegó casi al instante. Preferiría hablarlo en persona. Me quedé mirando el mensaje unos segundos más. Meses antes, esa frase habría despertado todo tipo de emociones. Esperanza, ansiedad, incluso miedo. Pero ahora solo sentía algo parecido a distancia. Aún así, acepté. Nos encontramos 2 días después en un café cerca del centro. El mismo barrio donde tantas veces habíamos caminado cuando aún estábamos juntos. Cuando llegué, David ya estaba sentado en una mesa. Lo primero que noté fue que parecía diferente. No físicamente. No era algo visible. Era más bien la forma en que evitaba mirar alrededor, como si estuviera incómodo en un lugar que antes le resultaba familiar. Cuando me vio, se levantó. Hola. Hola. Nos sentamos. Durante unos segundos ninguno dijo nada. David fue el primero en hablar. ¿Te ves bien? Asentí. Gracias. Esperé. Sabía que no había pedido verme solo para intercambiar cortesías. David respiró hondo. He estado pensando mucho en nosotros. La frase me hizo sonreír ligeramente, aunque no de forma amable. Eso suena familiar. Bajó la mirada. Sé que no terminé las cosas de la mejor manera. No respondí. Porque no estaba segura de qué esperaba que dijera. David continuó. En ese momento estaba convencido de que estaba tomando la decisión correcta. ¿Y ahora? Pregunté. Tardó unos segundos en responder. Ahora creo que me equivoqué. La frase quedó suspendida entre nosotros. Meses antes, escuchar esas palabras habría tenido un impacto devastador. Habría significado una validación que, en ese momento, creía necesitar. Pero, ahora. Ahora solo sentía curiosidad. ¿Equivocado en qué sentido? David se pasó la mano por el cabello. Pensé que necesitaba algo distinto. Algo más, tranquilo. Más, estable. No pude evitar preguntarlo. ¿Y lo encontraste? David dudó. No exactamente. Ahí estaba. No pregunté detalles. No necesitaba saber exactamente qué había pasado en su vida sentimental desde que habíamos terminado. Porque lo importante no era eso. David, dije finalmente, cuando terminamos me dijiste algo que nunca voy a olvidar. Levantó la mirada. Que no era material de esposa. No negó haberlo dicho. Lo sé. Y ahora dices que te equivocaste. Asintió. Sí. Me recosté en la silla. ¿Sabes qué es lo curioso? Frunció el ceño. ¿Qué? Que yo también me equivoqué. David parecía confundido. ¿En qué? Sonreí ligeramente. En pensar que necesitaba demostrarte que estabas equivocado. No dijo nada. Durante semanas, continué, intenté entender qué había hecho mal. ¿Qué parte de mí no encajaba en tu idea de una mujer con la que se construye una familia? David parecía incómodo. No deberías haber pasado por eso. Pero lo hice. Hubo un silencio breve. Y ahora entiendo algo, añadí. ¿Qué cosa? Lo miré directamente. Que el problema no era que yo no fuera material de esposa. David tragó saliva. Entonces, ¿cuál era el problema? Sonreí. Que tú no eras material de esposo. No lo dije con rabia. Lo dije con una calma que,
por la expresión de su cara, parecía incomodarlo más que cualquier reproche. No vine a decirte eso, respondió. Lo sé. Solo quería hablar, ver si tal vez. No terminó la frase. No hacía falta. David, dije, estoy saliendo con alguien. Eso pareció golpearlo más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿En serio? Asentí. Sí. ¿Desde cuándo? Hace unos meses. David bajó la mirada. Supongo que eso cambia las cosas. Sí. Hubo un silencio largo. Finalmente, David levantó la vista una vez más. ¿Eres feliz? Pensé en Marcos. En nuestras conversaciones tranquilas. En la forma en que nunca me había hecho sentir como si tuviera que demostrar mi valor. Sí, respondí. David asintió lentamente. Me alegra. No parecía alegre. Pero tampoco parecía enojado. Parecía alguien que estaba entendiendo algo demasiado tarde. Terminamos el café sin decir mucho más. Cuando me levanté para irme, David dijo algo antes de que me alejara. Para lo que vales, creo que alguien tendrá mucha suerte contigo. Me detuve un segundo. Tal vez, respondí. Luego salí del café. Y mientras caminaba por la calle, me di cuenta de algo que no había anticipado cuando acepté verlo. La conversación no me había dado cierre. Porque ya no lo necesitaba.